Como venimos haciendo en los últimos 36 años, sigue los partidos del Recre en la sintonía de Antena Huelva Radio. 97.3 FM, en la voz de Paco Morán. Emociones, vivencias, experiencias. Vive el fútbol como si lo estuvieses viendo. Antena Huelva Radio, 36 años detrás del decano. Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión, y también para nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube, que podéis ver también la tertulia, bien en directo o bien cuando tengáis un huequecito, pues veis la tertulia, que creo que va a estar muy interesante porque son muchísimos los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Bueno, antes de nada, nuestras condolencias a las víctimas que han perdido la vida en esa catástrofe natural en Valencia. Y mucha fuerza y mucho ánimo a los familiares y también a los miembros que están allí ayudando, tanto los voluntarios como el Ejército, como Guardia Civil, Policía Nacional, en definitiva, a todas las personas que están colaborando para paliar esos daños, y que me da la sensación que va a ser mucho el trabajo que van a tener que hacer los responsables. Y mientras se recupera la normalidad, aunque insisto que van a tardar meses, pues de momento Sánchez empieza a hacer el chantaje. Ahora viene a decir que sí, que de acuerdo, que tiene una ayuda para Valencia, pero que habría que meterla dentro de los presupuestos. Es decir, utilizando otra vez nuevamente el chantaje. Ya Feijóo ha dicho claramente que no va a aprobar los presupuestos. De esto y de otras muchas cosas más, porque ahora ha quedado minimizada la corrupción, pero sigue las investigaciones desde todas las perspectivas, desde el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, el indigno fiscal general del Estado, Aldama, que sigue en la cárcel con tentáculos con Venezuela, en fin, que la ramificación de esta trama es impresionante, y que cuando pasemos a la normalidad, cuando ya se acabe en las televisiones de todos los minutos, las horas y los días de información sobre la Dana de Valencia, seguramente que volvemos otra vez a ponernos al día sobre la corrupción. Dicho esto, vamos a saludar a Pablo Gea, abogado. Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien. Pues nada, bien, muchísimo lío y desde luego la charca política está agitada. Así que ahora llega el momento de hablar y de expresarse con claridad en todos los sentidos, porque la realidad es tan apabullante y muchas veces tan repugnante que creo que nadie puede mantener la boca cerrada si tiene un mínimo de dignidad. Muy bien. Luis Faraco, historiador, muy buenas. Luis, muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente. Encantado de estar contigo y con el resto de contertulios. Le voy a pedir a nuestro técnico que nos baje el volumen del amplificador. Bájamelo, que tenemos por aquí, se nos acopla allí el volumen del amplificador. Pues encantado de tenerte por aquí, Luis. Muchas gracias. Saludamos también a Julio Díaz, politólogo. Muy buenas, Julio. Buenas noches, Paco. Encantado de tenerte por aquí, Julio. Muchas gracias, bien hallado en tu tertulia. Vamos a hablar de Teresa Rivera. De Teresa Rivera. Bueno, yo todavía albergo la esperanza de que no sume los votos suficientes en el Europarlamento, habida cuenta de lo que estamos conociendo en las últimas horas, ¿no? Y es que el Miteco, que ella preside y dirige, pues lleva años sin ejecutar las infraestructuras que están contenidas en la ley, que hubiesen contenido torrentes de agua que han matado a muchas personas, y que tampoco hizo lo que debía cuando avisó, ni en el fondo ni en la forma, tarde y mal, sobre la inminente llegada de agua en tropel, hasta un 58% más de lo que podía soportar esa zona por la que discurría el agua a toda velocidad, atrapando a cientos de personas y muriendo decenas de personas. Bien. Carmelo Romero, senador, muy buenas. Hola, muy buenas. No había trabajado tanto el Senado como en los últimos meses, ¿no, Carmelo? Pues sí, durante el último año el Senado se ha convertido en la Cámara donde se está desarrollando la política nacional. Y digo la política porque en el Congreso de los Diputados, por la circunstancia de cómo están distribuidas las fuerzas políticas, prácticamente no se está desarrollando trabajo ninguno. Son poquísimas y muy escasas en importancia las resoluciones en leyes que se están aprobando en el Congreso de los Diputados. Nosotros en el Senado hemos planteado ya más de 9 leyes, que llamamos leyes Feijóo, porque son leyes que propone el Partido Popular y que al pasar al Congreso de los Diputados se queda metida en un cajón, y ninguna de ellas, ninguna de esas
propuestas de leyes, ninguna han sido sacadas de ese cajón para que pueda ser debatida. Por lo tanto, el Senado se ha convertido en lo que siempre ha sido el Congreso, que es la Cámara donde se llevaban las iniciativas de primer orden. Vamos a empezar por lo inminente, ¿no? Las declaraciones de Feijóo. El Partido Popular ha asegurado que no va a aprobar los presupuestos generales del Estado a Sánchez, según fuentes del partido, y menos aún utilizando a las víctimas de la Dana en un chantaje por su interés. Los populares han asegurado que se trata precisamente de eso, de un auténtico chantaje que deje de pensar siempre en el propio interés personal del presidente del Gobierno. Valoración de las palabras de Feijóo, Carmelo. Son absolutamente ciertas. Pedro Sánchez ha caído tan bajo en esto y en otras muchas cosas, que está aprovechando la desgracia, está aprovechando el dolor, está aprovechando lo que ha sucedido con la Dana para decir, y ahora voy a sacar la tajada de aprobar los presupuestos. Ya que Puigdemont me lo pone mal, Junts parece ser que le va a poner muchas condiciones para aprobar los presupuestos, pues voy a aprovechar esta desgracia para que el Partido Popular me pueda prestar los votos para el presupuesto. Yo creo que es aprovecharse de la desgracia, y eso es típico de Pedro Sánchez. Yo creo que es necesario distinguir lo que es estar apoyando en favorecer que salga adelante este desastre cuanto más rápido mejor y en las mejores condiciones, a aprovecharse políticamente de esa desgracia. ¿Tú qué piensas? ¿Qué valoración hace, Julio? Las palabras de Feijóo que ha sido contundente, con nosotros no cuente para los presupuestos. Yo creo que Feijóo acierta, ¿no? Podría el Gobierno habilitar un fondo de contingencia y María Jesús Montero seguro que sabe de dónde sacar los recursos, viene emitiendo deuda pública, de esto Faraco sabe mucho más que yo, pero qué recursos tiene, pero es una treta sin duda y un chantaje al Grupo Parlamentario Popular. Pues lo que quiere es remover y desgastar la posición del principal líder de la oposición. Y es lo que lleva haciendo siempre y no va a hacer otra cosa ahora, ni siquiera con las desgracias humanas, ¿no? Yo creo que queda cada vez más claro, y creo que para más gente, que no solo es una persona carente absolutamente de empatía y sobrante de egoísmo, sino que además está demostrando una insensibilidad y una irresponsabilidad en momentos clave, en momentos dramáticos de la historia de España, apabullante, ¿no? Y estoy convencido de que los próximos días, que van a avanzar los procedimientos judiciales, cada vez va a estar más cercado por ellos, y estoy convencido, y así lo he dicho, no sé si me equivocaré por poco, que esto acabará redundando en elecciones, porque el presidente del Gobierno, con toda seguridad, acabará siendo imputado. Yo estoy convencido de que sí, porque estoy convencido que del volcado de los móviles, Paco, ahora tengo ahí van a salir muchas cosas que ahora simplemente se despachan con un bien, o con un estuvo pero no estuvo, o en que no se sabe quién ha entrado en Moncloa, pero al final en el volcado de los móviles y de todo lo que está investigando la Guardia Civil van a salir muchas cosas, porque yo tengo el convencimiento de que esta trama no se inicia ahora. Esta trama se inicia cuando Pedro Sánchez opta a la Secretaría General, en aquel momento con Susana Díaz, cuando se da aquel intento de pucherazo y aquel escándalo tan grande, cuando tuvo que coger el coche y echarle gasoil o gasolina, no sé qué le echó, porque eléctrico desde luego no era, lo digo por la ministra Rivera, y se fue supuestamente a recorrer España, ¿no? ¿Y quién lo apoyaba entonces? Pues los mismos fontaneros que lo han llevado a la Moncloa. Coldo y Ábalos. Efectivamente, Coldo y Ábalos, y también el Santos Cerdán, ¿no? Que hay que decirlo también, que no se nos olvide, que todavía está ahí, es el número 2 del Partido Socialista. Bueno, y qué casualidad que si entran bolsas de cartón en una sede central de un partido, ya veremos a ver qué pasa. Cuando el juez llame a declarar a las personas que estaban allí, vamos a juramento a ver qué es lo que dicen, las cámaras de alrededor a ver qué ven, y a ver qué pasa con eso, pero va a ser definitivo también si es verdad que han entrado 90.000 euros, que se sepa hasta el momento, con bolsas de dinero en la sede del Partido Socialista. Bueno, luego vamos con eso, porque los WhatsApp de Coldo ponen en la diana a Sánchez y salpica a su núcleo duro. Faraco, que ¿puede poner una excusa, decir Sánchez, si el PP no aprueba los presupuestos no puedo mandar un euro para Valencia? ¿Eso puede colar o no? Yo creo que es la desfachatez elevada al grado máximo. Es decir,
el gobierno, el presidente del gobierno que más ha utilizado el Real Decreto Ley para cualquier cosa, no lo utiliza para lo que está contemplado. Es decir, el Real Decreto Ley está contemplado para afrontar situaciones de emergencia, situaciones urgentes como esto. Para esto está el Real Decreto Ley. Que eso me parecería lógico que apelara a que el Partido Popular aprobara el Real Decreto Ley para dotar con los 31.000 millones que ha pedido el presidente de la Comunidad Valenciana. Me parece lógico. Ahora ellos tendrán que ver de dónde detraen o de dónde sacan esos miles de millones que son necesarios y urgentes. Ahora, decir que para esto tienen que aprobarse no ya una ley, sino la ley de leyes prácticamente, que es el presupuesto general del Estado, yo creo que es elevar la desfachatez al grado máximo. Pero sobre todo denota otra cosa mucho más grave, y yo diría que denota la enorme influencia que Podemos ejerce o ha ejercido sobre el cerebro de Pedro Sánchez. Y es creerse impune a cualquier cosa. O sea, él cree que, bueno, ya lo habéis visto, o sea, él está convencido de que el otro día en Paiporta abucheaban al rey, sí, no a él. Es decir, a él le cayó el palo de rebote, ese palo seguro. En su mente era para el rey y para la reina y para el presidente de la Comunidad Valenciana. Para él no. Es decir, yo creo que este hombre es un peligro público, por supuesto, y yo creo que en un momento determinado puede ser un peligro incluso para sí mismo. Yo creo que ya la ministra de Sanidad tendría que tomar cartas en el asunto. Te tocó. Pablo, ¿qué valoración hace la negativa del PP a aprobar los presupuestos? Pues Paco, yo creo que para abordar esta cuestión hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista, que el Partido Socialista funciona siempre en clave electoral. Es decir, es una maquinaria política bien engrasada, como hemos comentado otras veces, ¿sí?, que hace las 24 horas del día política. Cada decisión, hasta cada chiste de cualquier candidato, está presidido por una intención claramente electoral y claramente política. Y lo del tema de Dana no ha sido una excepción. Aquí realmente que lo que ha pasado, en el momento en el que Pedro Sánchez y su gobierno se ha visto más cercado judicialmente que nunca, con el escándalo de Rejón, que no se nos olvide, una semana justo anterior, a partir de ahí, cuando ha sucedido lo de Dana, el PSOE y Pedro Sánchez han visto el cielo abierto. ¿Por qué? Porque han visto la oportunidad para poder dejar que fuese la Comunidad Valenciana la que se desgastase en la gestión de esta crisis. Y con esa frase que va a pasar a los anales de la historia de la ruina moral y de la infamia, si quieren ayuda, que la pidan, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿A qué ha jugado? A dejar que se desgastase el PP ahí para en un momento dado poder endilgarle el San Benito de la incompetencia y poder achacarle todos los muertos y toda la gente que ha perdido su casa, su vida y en definitiva cualquier tipo de esperanza de un futuro mejor. Ahora Sánchez, ¿en qué brete está? Dice, necesito darle la vuelta a la tortilla. Necesito convertir al principal partido de la oposición en el culpable de que esta crisis se prolongue. Porque, ojo, no se nos olvide, al PSOE le interesa que la crisis de Dana se prolongue lo máximo posible. Y entonces juega a ese chantaje, que además es un chantaje burdo, es un chantaje primario. Dice, si yo meto esto, la ayuda de Dana en los presupuestos, y el PP no la aprueba, porque por supuesto que el líder de la oposición va a decir que no. Claro. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el culpable de que esa gente no tenga el día de mañana la ayuda que necesita? Pues evidentemente la oposición. Y de hecho Sánchez, es que las imágenes que vimos fueron curiosas, ¿no? Porque él planificó muy bien su llegada. Él lo hizo casi coincidiendo con la llegada de la ayuda militar. El líder que viene aquí a salvarlos a todos, pero le salió el tiro por la culata. Y dijo Pérez Reverte el otro día en El Hormiguero que a ver qué conejo de la chistera se saca Pedro Sánchez. Ya lo tenemos, el tema de los presupuestos, porque el que lo ha perdido todo dirá, a mí me da igual si esto es para fastidiar a uno, para beneficiar a otro, yo necesito mi ayuda, y si el PP la bloquea, ¿quién es el culpable? Eso es lo que Sánchez cuenta que va a pasar, y puede que hasta le funcione. Pero es impresionante también, Pablo, lo que dice, que el ejército mediático que tiene Sánchez es brutal, ¿eh? Es increíble. Madre mía. Es increíble. Por favor, es brutal. Pero a mí una cosa que no deja de sorprenderme precisamente es la credulidad
que tienen muchos con respecto a las intenciones de Sánchez. Es decir, después de lo de hoy yo me he encontrado muchísima gente que no necesariamente simpatiza con el PSOE que me ha dicho, bueno, pues ya podría el Partido Popular ahí dejarse de orgullo político y aprobar esos presupuestos. Y dice, ya, pero es que entonces cae en el chantaje. Y si tú caes en el chantaje de un sátrapa que está dinamitando el Estado de Derecho, en el fondo lo que haces es contribuir a que la cosa vaya mucho peor. Porque de verdad Pedro Sánchez, que ha estado dispuesto a sacrificar a todos esos muertos, y lo digo con la boca grande, ha estado dispuesto a sacrificar a todos esos muertos, ha estado dispuesto a sacrificar a la gente de Valencia, ha estado dispuesto a hacerle la vida imposible a la comunidad valenciana, abandonándola, como durante el COVID hizo con la comunidad de Madrid. Una persona que hace eso, ¿de verdad se merece que el principal partido de la oposición le apruebe los presupuestos? Esa es la pregunta. Para habilitar el dinero necesario, sean los 31.000 millones o sean más millones o menos millones, no es necesario la aprobación del presupuesto. No es necesario la aprobación de una ley. Es necesario solo que el Consejo de Ministros lo haga y luego se refrende en el Congreso de los Diputados y el Senado. Nada más. Es decir, no tiene que chantajear como excusa de esa dana, como excusa de esa desgracia, no tiene que chantajear a ningún partido, no tiene que chantajear al Congreso de los Diputados, no tiene que chantajear a nadie. Y lo que hace Pedro Sánchez es aprovecharse de la desgracia para conseguir lo que ellos pretenden. Sí. Luego ahí cuando nuestro técnico tenga las imágenes preparadas de Sánchez huyendo, la vamos a poner. Julio, que quería apuntar algo, ¿no? Que me has despedido. Sí, quería apuntar que ni siquiera lo que dice Carmelo es absolutamente cierto. De hecho, yo lo he llamado un fondo de contingencia, ¿no? Que bien podía ir un decreto que está para eso, para lo que dice Luis, ¿no? Para un caso de extraordinaria y urgente necesidad, así lo define la propia ley. Yo estoy convencido de que incluso no haría ni falta. O sea, simplemente haciendo modificaciones presupuestarias en el seno del Consejo de Ministros es más que suficiente. Es más, me atrevería a decir que el Gobierno casi no tiene previsto poner ni un céntimo. O sea, que serían fondos que viniesen de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera. El problema es que Europa está en otro momento político. Europa está ahora mismo decidiendo quiénes son los comisarios. Y está también mirando por el rabillo del ojo lo que está pasando en España con Televisión Española, con la radiotelevisión española, que eso parece que la jornada donde la Dana empezó a matar gente era lo más importante en el Congreso de los Diputados. Eso fue vergonzoso aquello, ¿eh? Eso fue lo de votar la palabra en mi el opinión, secuestro de la televisión española. He estado, y Carmelo sabe de lo que estoy hablando, he estado 8 años en una cámara. Yo me hubiese ido de la mesa del pleno y hubiese abandonado el pleno. Sí. Hubiese dicho, incluso el partido por el que yo fuese diputado, lo que dijese, porque ya es una cuestión de dignidad, de tú representar a los ciudadanos. Es que eso es básico y eso está en la base del sistema político español. Pero es que hoy hemos asistido a otro capítulo lamentable. Es que hoy se ha materializado en Requena una moción de censura contra el Partido Popular en medio de una pandemia. Yo quiero recordar, o sea, de una dana, de una catástrofe natural, ¿no? Yo quiero recordar que eso fue incluso lo que Ciudadanos hizo que no debería haber hecho y que dijo que no iba a hacer en medio de la pandemia. Y a Ciudadanos le causó factura, le pasó factura. Porque esa utilidad que en aquel momento se le había trasladado, que era Ciudadanos, la formación política que la daba, esa estabilidad, pues se acabó rompiendo. Y yo quiero señalar hoy aquí de que es un indicador más de que lo único que le importa a Pedro Sánchez y al PSOE es el poder. Porque con todo el poder institucional, eso ha dicho muchas veces Luis aquí, que ha perdido en las elecciones autonómicas y municipales el Partido Socialista, lo que ha hecho es bunkerizarse en Madrid. El Congreso de los Diputados es un búnker y cada vez que pueda, pactando con quien sea, conquistar el poder. En Torremolinos lo hizo con una tránsfuga de Vox, el Partido Socialista, en la anterior legislatura, en las municipales, eso es cierto. Lo va a hacer porque es un partido, y lo estamos viendo en Andalucía, que cuando pierde el asidero al poder, cae profundamente a las entrañas en las profundidades de la tierra. Y cuando pierda después de este episodio Sánchez, que va a acabar como el Rejón, va a acabar solo, y todo el mundo renegando de él. Eso lo he dicho muchas veces. Va a acabar, lo he dicho yo aquí muchas Julio, veces. Que he dicho que todos acabarán como acabó San Pedro, 3 veces negando a Jesucristo. El propio Felipe González hoy ha dicho que tenía que haber, que ese sí era un estadista. Que yo creo que hay mucha gente del eje, incluso de la izquierda, de la derecha, perdón, moderada, que lo votó en aquellos años, ¿no? Sí. El impulso de rupturismo y de cambio del Partido Socialista, que ha dicho que él hubiera asumido el liderazgo de esta crisis.
Y es que es lo que pensaría un estadista que no estuviera centrado en lo que tú dices, ¿no? Sola y única y exclusivamente en lo electoral, en la calculadora electoral, a pesar de las desgracias humanas. Y es que además ahora, en relación con lo que tú comentabas, Paco, lo del ejército mediático, claro, el afán que tiene no solamente Sánchez, insisto, sino el Partido Socialista o la facción del PSOE que tiene ahora mismo el poder, en domesticar a las televisiones públicas, en domesticar a la televisión pública, le va a hacer el juego ahora precisamente cualquier tipo de discurso mínimamente disidente. ¿A qué me refiero? A cualquiera que ponga el dedo en la llaga, cualquier periodista, cualquier televisión, cualquier grupo mediático que se atreva a decir realmente lo que ha sucedido en la Dana. Y no solamente eso, sino la reacción de la propia población. Porque lo primero que ha salido Sánchez y el aparato de propaganda del gobierno a decir que bueno, que lo que pasó allí fue cosa de 4 o 5 extremistas de derecha. Ese relato lo tiene perdido. Marginales. Porque han salido es la gente de allí. Perdón. Ese relato lo ha perdido absolutamente y ha cometido un error muy grave. Y es medir su popularidad, su soberbia, con la popularidad de la Casa Real. En este caso, del rey y de la reina. Eso ha sido un error garrafal, igual que este. Esto es cortoplacista. Esto que ha hecho es un conejo de la chistera que nace muerto, digo, de los presupuestos, porque ya hoy Feijóo lo ha cortado. ¿Y porque qué le va a causar al Partido Popular? ¿Un mínimo desgaste? Pero Pues ya veremos lo que causa o lo que no causa. Pero es que además no lo ha cortado Feijóo. Es decir, no solo lo ha cortado Feijóo. Lo que demuestra con esa apelación al PP es que sus socios no apoyan el presupuesto. Efectivamente. Claro, el problema, yo muchas veces tengo que decirlo, el problema es que el Partido Popular no sabe utilizar los recursos mediáticos como lo hace el Partido Socialista y como lo hace Podemos y como lo hace Sumar. Todos los partidos lo hacen mejor que el Partido Popular. Sin duda. Mira, la Dana de Valencia es el prestigio del PSOE y de Pedro Sánchez. Afortunadamente, las redes sociales, algunas, no todas, pero algunas todavía no pueden ellos controlarlas en la medida que quisieron. Pedro Sánchez huyendo. Mira, el rey le ha quitado a Pedro Sánchez la careta simplemente con un poco de fango en la frente, pero manteniéndose en su sitio. Y el relato. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir que eran los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad al que primero atienden es al rey y a la reina que estaba allí. Y a los primeros que seguro que le dijeron que se fueran al coche es al rey y a la reina. Y sin embargo, el rey y la reina se mantuvo donde tenían que estar, con el pueblo. ¿Vale? Todo el discurso político del Partido Socialista heredado de Podemos, de descrédito a la corona, de descrédito a la Constitución del 78, en 2 minutos, en 5 minutos, en una imagen, se ha ido al traste. Lo que ahora los medios que no están apesebrados y el Partido Popular tendrían que saber es aprovechar esa imagen, porque esa imagen es catastrófica para el sanchismo y para el Partido Socialista. Es catastrófica. El pueblo no estaba tirándole fango al rey, estaba tirándole fango al presidente del gobierno. Y si me apura, incluso al presidente de la Junta de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Porque si algo ha demostrado la Dana es que del Estado lo único que ha estado a la altura ha sido la corona, ¿vale? Ni el gobierno autonómico ha estado a la altura, ni el gobierno del Estado, de la nación, ha estado a la altura. La corona es la única que ha estado a la altura, a pesar de no tener recursos de ningún tipo, solo tiene la imagen. Y ha demostrado que con una imagen, igual que lo demostró en 2017 para parar el golpe de Cataluña, ahora con una imagen, ¿vale? Con una imagen y con un paraguas. Ha salido fortalecido muchísimo el rey, la imagen de la corona y de la Constitución que consagra esta corona. A ver si tiene nuestro amigo, nuestro Tony, cuando tenga el vídeo preparado lo ponemos y vamos a ir comentándolo. Sánchez huyendo, que imagino que la inmensa mayoría de las personas ya habrán visto, ¿no?, esa imagen, y cuando lo tengas preparado pues lo metes del tirón. Pablo, mientras tanto tú decías... Sí, no, iba a decir que las imágenes en ese sentido son inequívocas, porque por mucha propaganda y mucha mentira... Mira, espérate, Pablo, mira, ahí está el... Vamos a poner sonido. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Como no Eso lo, es como no lo un protejan, misil. se lo comen. Esa imagen es un misil. Como lo llevan, es
visto una pintura con los brazos cogidos. El pueblo, los privados, Mira, ahí, la ahí. seguridad privada, que se lo lleven, que lo matan, ¿eh? No, Que lo matan, te lo digo. Esos Pero ¿dónde comentarios viene esto son de aquí? ¿Hacer qué? que lo matan. El pueblo y lo matan. Hombre, pues porque no ha hecho lo que había que hacer. Y viene aquí ahora a qué. Claro. Fuera, 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 Se lo comen. Siempre a qué viene. fuera. Claro, es que no sé qué ha venido. Bueno, pues Sara, Hay- impresionante, ¿verdad? Hay una Las cosa imágenes. importantísima, A y ver. es que con esas imágenes el equipo de opinión sincronizada de la Moncloa inmediatamente, ¿sabe?, quiso tergiversar la realidad, ¿vale? Y entonces, sin embargo, han tenido que rectificar inmediatamente cuando ellos dicen, es que eran tan carroñeros que dicen, y el rey se quedó hablando con los que agredieron al presidente Sánchez. Eso no se le ocurre, vamos, yo no sé hasta qué punto se puede pagar a gente para que piensen esas cosas. O sea, eso es Mira, contundente en contra del presidente. Es decir, que el acusar al rey de que se queda, no con el pueblo. Y luego finalmente, y termino con esto, cuando el PSOE recurre a los extremistas, a la extrema derecha, entonces que lo tienen el relato ya perdido. Eso no podía estar preparado por la extrema derecha porque no se había Anunciado ni nada, sí, sí. esa visita. Por lo tanto, nadie sabía que iba a ir el rey, el presidente. O sea, seguramente quien no tenían que haber ido ahí es el presidente, que lo que quería era chupar cámara. No, yo creo Carmelo. que... Y que las imágenes hablan por sí mismas. Lo estaba diciendo antes. Tú puedes manipular y puedes poner tu maquinaria de propaganda, pero lo que sí que queda ahí, lo acabamos de ver, son dos cosas. Primero, aquí el que se ha comportado como un monarca del antiguo régimen es precisamente Pedro Sánchez, que no quiere ni el fango ni a la plebe, que se la coman ellos. Quien se ha comportado como un líder popular allí ha sido el rey. Y luego otra cosa, quienes estaban allí insultando a Sánchez o definiéndole, quién sabe, estaban lanzándole bolas de barro y piedras, no eran aristócratas, no eran grandes empresarios, grandes burgueses, era el pueblo, era la gente miserable, era el trabajador, era el autónomo, era la gente que ahora mismo no tiene nada, desde luego mucho menos en la cartera que todos los ministros, con lo cual ya puede venir Radio Televisión Española a contar aquí lo que quiera, que el pueblo no es tonto, y como el pueblo no es tonto, allí tenemos esa reacción de genuina democracia, ¿no? Esta gente siempre ha hablado del escrache como un ejemplo de democracia, ¿no? Pues toma democracia, expresión popular, ahora cómetela, porque es lo que mereces. Si tú hubieses hecho las cosas como tienen que ser, hubieras tomado el liderazgo de la crisis, yo te aseguro que la gente no tomaría esa postura. El hecho de que la gente haya reaccionado así es porque tiene muy claro el tipo de dirigente que es, y eso no le puede borrar nadie, como bien estaba diciendo tú. No es un insulto, sino una definición. Me ha gustado lo que acabas de decir, ¿eh? Yo lo veo así. Sí. Carmelo, que pedías la palabra. Sí, no, está claro como las imágenes que la han visto toda España, pues aparece a un Pedro Sánchez saliendo corriendo de una dificultad, saliendo corriendo de una situación que no es agradable, ni era agradable para él, ni para el rey, ni para el presidente de la Comunidad Valenciana. Él sale corriendo, abandona para quitarse de ahí, y lo único que se queda es el rey, que bajo mi punto de vista ha actuado como un verdadero rey, y la reina. También. El rey y la reina. Y la reina. Y lógicamente también el presidente de la Comunidad Valenciana. Y te voy a comentar algo que, viendo estas imágenes, que se ha repetido mucho por televisión durante estos días, algo que me comentó uno de mi pueblo y me dijo: esto me suena a cuando hay un barco que se va a la deriva. Las ratas salen corriendo primero. El capitán es el último en abandonar el barco.
pero las ratas son las primeras que salen a abandonar el barco. Eso me dijo uno de mi pueblo que no tiene instrucción ninguna, en el sentido de que no tiene carrera, no tiene nada, sino que es una persona del pueblo y que conoce cuál es, cómo es el sistema cuando hay un follón, cuando hay... y que es marinero, En un barco, cuando se va a hundir, las ratas son las primeras que salen. Y el capitán es quien debe abandonar el barco en el último momento. Eso es lo que decía. De esas imágenes es lo que yo he visto. Ahí tengo ahora... Me decían. Ahí nuestro técnico también tiene preparado ahí otro vídeo de Pablo Iglesias, que tú quieras lo metes, que también hay que ver. Todo un ex vicepresidente del gobierno, que por una simple foto de un chico hablando con el rey, diciendo, mira, un neonazi abrazando y saludando al rey. Claro, el chico vio el tuit del expresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y le ha respondido, yo no soy neonazi, yo soy un tatuador, yo soy el tatuador del pueblo y estoy tatuado. Mira, ahí está, mira, ahí está. Ese es el tuit que pone Pablo Iglesias. Y ahora vamos a escucharlo, chicos. A toda la gente que me está viendo y que me conoce, sabe quién soy, sabe que soy de Paiporta de toda la vida y que no estoy afiliado a ningún partido político ni ninguna mierda similar. Esto que veis es un 22, ninguna SS ni pollas. Esto es una vergüenza que se están aprovechando de nuestras desgracias para encima meter temas de política. ¿Ultraderecha de qué? Si no estoy ni fichado. ¿Qué me estás contando? Compartirlo y que me vea todo el mundo, porque esto es una vergüenza. Ese es el chico, ¿no? El que habéis visto ahí en la fotografía que publicaba Pablo Iglesias hablando con el rey, y le vio aquí el 22 que ha dicho el chico, ¿no? Un 22 que tiene aquí tatuado, y Pablo Iglesias decía que era el símbolo del nazismo. Es que hay que ser cara dura, golfo, sinvergüenza para acusar a este chico que se gana la vida tatuando. Ya este es un neonazi. Es lamentable. Antisistema, Paco, en la Moncloa, que yo creo que está reactivado de nuevo, porque el PSOE necesita reunificar a la izquierda, pasado ya la etapa de Yolanda Díaz, que ya la tiene absolutamente no te equivocas, amortizada. te lo voy a decir, te voy a felicitar por lo que tú dijiste. Maillo ya ha puesto un pie en Madrid y ya está dando los pasos para hacer eso y liderarlo, y sin duda alguna está Pablo Iglesias detrás, que desde hace algunas semanas ya viene apareciendo en televisión española, y ya le están dando otra vez más protagonismo. ¿Y tú crees que va a volver? Porque el Partido Socialista, estoy convencido que ya ha vuelto. Bueno, estoy convencido que ya ha vuelto, ya está ejerciendo y ha cambiado totalmente su comunicación y ya está trabajando. Y quería desmontar un poco también lo que ha salido hace algunas horas, y es que dice la cadena SER que una doctora en ciencias políticas ha abierto sobre el auge de la extrema derecha en España tras la Dana, ¿no? Bueno, pues esta chica fue una becaria del CSIC, se llama Ana López Ortega, y yo he investigado un poquito, si esto no hace falta rascar mucho, y que coincide con Eloísa del Pino Matute, que es politóloga también, la presidenta del CSIC, que fue la que hizo las declaraciones sobre Doñana tan desafortunadas, que yo en aquel momento corté en los medios de comunicación nacionales, ya no volvió a aparecer más porque fueron lamentables, y lógicamente han tirado de alguien de confianza para que trate de enervar un relato. De hecho, la cadena SER dice una doctora en ciencias políticas, o sea que la verían cogida con pinza, porque realmente no la nombran como una persona que tenga, es una chica joven, y han utilizado pues como el SPD alemán y el Partido Socialista hizo con la campaña contra los frutos rojos en aquel momento, ¿no? Una chica de 23 años alemana, pues que pasaba por allí, ¿no? Y esto es lo que están haciendo, como dice Luis, están absolutamente a la desesperada, pero yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez, y quiero terminar lo que quería decir antes, también con los presupuestos, con la comunicación de crisis tan lamentable con el rey, y los pasos que va a dar en los próximos días, porque son ya desesperados, en mi opinión, es ya certificar su final político. O sea, lo único que va a hacer es evidenciar que cada vez la decadencia es mayor y cada vez está más encerrado en una calle sin salida. O sea, en mi opinión es cuestión de tiempo que además incluso los que lo vienen acompañando lo vean ya como amortizado y acaben dejándolo solo, si es que ya pulsan
la opinión pública y se dan cuenta de que le empieza a causar más perjuicio que beneficio. Te voy a preguntar ahora, pero antes que se me... Carmelo, ¿se huele, se percibe entre vosotros allí en el Senado que podría haber elecciones en primavera? ¿Qué se dice por allí? No se percibe que pueda haber elecciones, no se percibe. Te explico por qué. Porque a Pedro Sánchez, quien lo sustenta, además de su partido, además de todos los diputados, incluidos los de Huelva, quien lo sustenta son los partidos independentistas y los partidos extremistas de la izquierda. Son los que le interesa que Pedro Sánchez continúe ahí. ¿Por qué? Porque le está sacando a Pedro Sánchez, es decir, nos está sacando a todo el Estado, a todos los españoles, le están sacando lo indecible, y no le interesa. Por lo tanto, van a continuar apoyando a Pedro Sánchez. Mientras Pedro Sánchez esté ahí, ellos van a conseguir todo lo que le está interesando, independentista, extremista, izquierdista y todo. Entonces, no creo que haya elecciones, no lo veo cercano. Faraco, enhorabuena. ¿Te acuerdas cuando dijiste aquí lo de hace casi un año, cuando estaba en su máximo esplendor Sumar y Yolanda Díaz, que había sido una operación de Sánchez, ¿no? Y que lo comparaste con aquel general. Cuenta la historia otra vez, porque lo que hizo aquel general romano fue lo que hizo Sánchez y al final el general romano acabó consiguiendo lo que ha conseguido Sánchez. Cuenta que la historia que me gustó. Yo expliqué, vamos a ver, que el problema, el Imperio Romano tardó 102 años en conquistar la península ibérica. 102 años. Empleó a sus generales más importantes, ¿no? Para conseguirlo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en la península ibérica había centenares de tribus y cada una tenía un jefe. Entonces, entraba una guerra en Numancia, ¿no? Y cuando derrotaba al rey aquel o al jefe de aquella tribu, te encontraba que en Bollullo había otra tribu con otro jefe. Entonces tenía otra guerra y así 102 años le costó conquistar la península ibérica y aprendieron. Dijeron, lo que tenemos que hacer en la Galia, en la Dacia, en la Tracia, es unificarlos a todos, y que tengan un solo jefe. Acabamos con ese jefe y acabamos con todos. ¿Vale? Y eso es lo que hizo Pedro Sánchez con todos los 18 partidos de su izquierda, unificarlos a todos con una sola jefa, que además no sirve, y acabamos con la jefa y acabamos con la extrema izquierda y todos los votos volverán a donde a ellos les conviene. El problema es que no han sabido controlar a una parte que es a Podemos. Y yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que Pablo Iglesias ya ha vuelto, pero, hombre, tú has estudiado ciencias políticas y, lógicamente, y los demás conocéis la historia, ¿no? Esto, a mí os voy a recordar que entre 1936 y 1938, en Rusia, con Stalin, hubo un periodo, lo que se llamó la Gran Purga. En aquella Gran Purga, no se sabe cuántos murieron. Se calcula que entre 700.000 y 1.200.000 personas murieron en la Gran Purga. La mayoría militantes del Partido Comunista. ¿Se mataban entre ellos? No. Los obligaban a reconocer su delito públicamente. Y luego, lógicamente, la sentencia en la mayoría de los casos era la pena de muerte, o si no, los lanzaban a la Siberia y allí era igual que la pena de muerte, allí morían, ¿no? Bien, lo que ha hecho Errejón es exactamente la táctica de la Gran Purga. Ha salido sin que ningún juez sin que hubiera ni siquiera una denuncia en un juzgado, ha salido reconociendo y admitiendo la culpa de un delito. Me sorprendió la eso. Gran Purga. Y presentar la dimisión. Pero yo ahí digo, lógicamente, el arquitecto, el Stalin de esta Gran Purga es Pablo Iglesias. A eso voy yo. Bien. A eso iba yo. Sí. A eso iba yo. Sí, pero además la periodista es de la cuerda de Pablo Iglesias. Pero no te olvides de una cosa, que murieron 1.200.000 personas. Quiere decir que muy probablemente ya haya gente dentro de esa extrema izquierda stalinista española buscándole las vueltas para hacer lo mismo a Pablo Iglesias. Y además lo tienen muy fácil,
porque los dos tenían la bragueta alegre. Por lo tanto, por donde mismo ha muerto Errejón, es muy probable que veamos en breve morir a Pablo Iglesias. Sobre Pablo Iglesias hay una cosa curiosa que me gustaría destacar. Yo no creo que este hombre se fuera nunca. Yo creo que siempre ha estado ahí, de alguna manera. Y tanto que él es tan dado a hablar de antepasados y a hablar de dónde viene y a sacarle los colores políticos al resto o a la etiqueta fácil, como acabamos de ver. No se nos olvide que Pablo Iglesias es un hombre que no tiene legitimidad moral ni política para señalar como neonazi a nadie. Un individuo que está adscrito de manera explícita a una ideología que ha causado millones de muertos a lo largo de la historia. No ha habido una maquinaria asesina más mortífera y eficaz que el comunismo. Él, que ha declarado su admiración expresa por Lenin, un dictador, creador del primer Estado totalitario moderno, el primero que utilizó el gas para exterminar poblaciones civiles, como bien sabrá Faraco, y además un dictador, desde luego. Entonces, un individuo que hace profesión de fe de este tipo de regímenes, ¿a qué viene ahora a señalar como neonazi a nadie? Y otra cosa, ya que hablamos de neonazismo y hablamos de crímenes, si Pablo Iglesias en algún momento se plantea volver a la esfera pública, nadie debería olvidar que el principal responsable del tema de la residencia de ancianos durante la pandemia fue él. Todo el mundo sabe aquí en este país lo que pasó con la residencia de ancianos. Todo el mundo sabe cómo se jugó alegremente con esas vidas, como si fuesen basura, como si fuesen carroña, como está pasando ahora mismo allí en la Comunidad Valenciana. Con lo cual, si yo fuese Pablo Iglesias, mantendría la boca cerrada. Mantendría muchas cosas cerradas, pero creo que de todos los prohombres de la extrema izquierda, el más abyecto y el que puede en cualquier caso generar más conflictos si realmente se propone algún tipo de retorno, ese es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, perdón, una breve cosa, lógicamente él sabe sus puntos flacos y ya está haciendo desaparecer de todos los registros artículos publicados por él o escritos por él, por ejemplo, uno elogiando a Santi Potro, el etarra, ¿vale? Él lo hizo precisamente meses antes de que le hicieran el escrache a la presidenta de UPyD, a Rosa Díez. Allí, lo del escrache a Rosa Díez era un experimento universitario, ¿entiendes? Que lo organizó él, Errejón, Monedero y compañía. Ellos habían llevado al extremo, ¿sabes?, la ideología totalitaria comunista, hasta el extremo, y ellos preconizaban romper las estructuras del Estado. ¿Cómo se rompe? Bueno, pues alabando al enemigo mayor que tenía el Estado en aquel momento, que es ETA, ¿sabes? Eso él lo está haciendo desaparecer, pero lógicamente hay mucha gente que tienen copias de esos artículos. No quiero decir, con lo que he dicho antes, lo puntualizo, que Pablo Iglesias sea de nuevo la cara visible de esa parte del espectro político, nunca mejor dicho la palabra espectro, ¿no? Pero sí que va a estar construyéndolo seguro. Que va a contar con el manto del Partido Socialista, la periodista publicó en Público. Público es un periódico afín absolutamente y financiado por el gobierno, vía Boletín Oficial del Estado. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda de que, yo lo dije además, digo, lo de Errejón es fuego amigo, porque está acomodado y viene desde dentro de su propia zona anexa. Y el Partido Socialista, en mi opinión, lo va a aprovechar para que Yolanda Díaz se haga a un lado y que Maillo, que viene desde atrás, pues ponga delante a nuevas caras y haya un reconstruido eje de la izquierda extrema con el que Pedro Sánchez pueda pactar. Pero yo quiero poner el énfasis en la otra parte del eje y no quiero ser muy pesado, pero lo que van a hacer ellos cuando estén recompuestos y cuando haya elecciones, que si es por Pedro Sánchez, coincido con vosotros, será lo más tarde posible, pero el problema es si los jueces lo dejan. Claro. Y si la realidad judicial no la alcanza. Yo creo que está muy próxima. Entonces, por esa misma lógica que dice Carmelo, yo estoy plenamente de acuerdo. Si la situación sigue como está en este momento, si siguiese así hasta el final de la legislatura constante, evidentemente aguanta hasta el final. Pero yo estoy convencido de que no va a ser así, de que en pocas semanas se van a precipitar en los procedimientos judiciales la figura del presidente del gobierno, y yo creo que el PNV no lo va a poder soportar.
Esta es mi opinión Esa es personal. una de las claves. Yo creo que el PNV no lo va a poder Yo soportar y el tengo mi PNV es opinión. clave por una cuestión de confianza. Yo tengo mi opinión, que como No, tal que opinión censura. me puedo equivocar. Y a lo mejor lo cierto es lo que tú dices, pero yo tengo mi opinión y te la voy a expresar. Mira, Pedro Sánchez va a aguantar lo indecible, lo máximo, hasta el último minuto, hasta que el agua le llegue hasta aquí y nada más que pueda respirar, aunque sea por un cabello. En el supuesto de que no pueda aguantar más, no va a haber elecciones. Va a apartarse, va a dimitir y va a poner a otra persona socialista al frente. Esa es mi opinión. Ese sería su gran error. Esa es mi opinión. Te ajustarían las cuentas más es mi opinión. contundentemente que el PP. Pero déjeme que yo termine. Sí. Esa es mi opinión. Insisto en que esta es mi opinión. Esa es mi opinión. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón dice, oye, yo me aparto? Hay otra persona, además incluso tengo en la cabeza el nombre de la persona, que no lo voy a decir. Venga, ¿por qué no? Es otra persona, No pasa nada, es claro. otra persona y se va a poner al frente. Y en ese frente va a durar un año, año y medio, lo que sea, hasta que la opinión pública diga, esto es el pasado y esto es el futuro del Partido Socialista. Hemos vuelto al Partido Socialista, porque ahora no hay Partido Socialista, ahora hay Partido Sanchista. ¿Y por qué lo va a hacer así? ¿Por qué lo va a hacer así? Pues porque desde el poder, estando en el poder, tiene más posibilidades de ayudar a su mujer, a Coldo, al Dama, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Bueno, voy a cortar aquí. No, son y a más. todos los Es que- demás. Es que son más, claro. Y voy a cortar Hay aquí. más otros. Y a todos los demás. Desde el poder lo puede hacer. Fuera del poder cae en el pozo. Por eso es por lo que mi opinión es que no va a haber elecciones. Va a aguantar al máximo y después va a poner a un peón suyo. O a una peona. Yo en Yo eso, estoy convencido de que al existir ese cesarismo que él encarna, incluso ya hay dudas, muchas dudas dentro del Partido Socialista y más con lo que ha pasado en estos días, con esa falta de humanidad que demuestra, ¿no? Y esa lealtad inquebrantable que otros muchos demuestran. Yo creo que eso se está resquebrajando y que no aguantaría ni internamente el Partido Socialista ni sus socios de bloque. Singularmente quiero señalar al PNV, por mucho que esté, llegará un momento en el que tendrán que empezar a virar, porque es que los va a arrastrar en su caída. Y ya hay un punto, estando de acuerdo contigo, que va a aguantar hasta el último minuto, incluso respirando con una caña, va a aguantar todo lo que pueda. Pero va a llegar un momento en el que va a ser insostenible. Y en el momento que el César se aparta, y ahí el historiador sabe más que yo, bueno, lo que hay es un vacío de poder. Y un vacío de poder, aunque tú señales a otro, el cesarismo ha sido tanto y tan fuerte que no solo, como dice Luis, le van a ajustar las cuentas desde fuera, sino que se las van a ajustar también desde dentro. Bueno, Mira, antes No le va- doy no paso va a aguantar. Faraco, pero... Además, el Partido Popular tendrá que déjame hacer algo. El Partido discrepar con Popular, Carmelo lo con que toda dice, seguridad, que tiene un as en la manga importante, constitucional y democrático, es plantear, que yo creo que estamos muy cerca de eso, porque cuando avance los procedimientos judiciales vamos a llegar ahí, cuando el agua le esté llegando por aquí, ese momento va a llegar en el de plantear una moción de censura. Y el Partido Popular la va a plantear no para parecer que la puede sacar y no sacarla, que también es una posibilidad. Felipe González se lo hizo a Adolfo Suárez y se tambaleó y cayó el gobierno de Adolfo Suárez. En esta ocasión yo estoy convencido que cuando lo tenga amarrado lo hará. Sí, pero yo creo que no habrá otro presidente del gobierno. Después de Sánchez viene fijo. No creo que haya una transición ahí dentro Yo también del lo- PSOE para nombrar. yo también lo Yo creo. no veo, Carmelo, que haya otro presidente Mi o opinión. presidente. No, que lo va a intentar, no me cabe duda, estoy de Es mi acuerdo con él. opinión. No, Estoy de acuerdo yo- con él, pero que no lo va a hacer. Yo le voy a recordar que cada vez que un líder ha querido poner a un pelele o a una marioneta, le ha salido el tiro por la culata. No hay que recordar nada más que a Santiago Carrillo, cuando puso a Gerardo Iglesias, al final Gerardo Iglesias lo expulsó del partido, a Santiago Carrillo. Por eso te digo que el fuego amigo es el más peligroso. O sea, por mucho que Pedro Sánchez coloque a alguien, como tú estás diciendo, que no sería descartable en su mente cesarista, que lo piense. en la mente. Pero claro, una vez que la otra persona
coge los mandos, dice, ¿y yo por qué me voy a tener que comer la mierda de este? Con la presión que yo tengo dentro y la que tengo fuera. Si yo no me he beneficiado, ¿yo por qué tengo que Encubrir. arrastrarme en la caída de su esposa, Claro, de su efectivamente. hermano? Yo no. Efectivamente. ¿Entiendes? Entonces, te digo, es más fácil que negocie un hipotético indulto con Feijóo que con uno sustituto de su propio partido. Antes de que le quiero preguntar, adelantándome al futuro, Carmelo, llegará, porque yo creo que coincidimos que Feijóo va a ser presidente, no sé, dentro de un año o dentro de 2. Pero vosotros sois conscientes que tenéis que abordar casi una transición de cómo está el país, destrozado, hecho unos zorros, que el trabajo que tenéis que hacer ahí va a ser impresionante. Claro, es que lo que hay que hacer es recuperar y todos los errores que ha cometido el Partido Socialista, todos esos errores intentar arreglarlos. Y yo sé que va a ser muy difícil. Vamos, uno de los primeros es que no se está legislando durante este tiempo. No se lleva hecho ninguna ley de importancia durante este tiempo, salvo la ley del ELA, que afortunadamente ha salido por unanimidad de todo. Tenemos que recuperar la política, tenemos que recuperar la acción de las Cortes Generales y sobre todo una acción de gobierno acorde a solucionar los problemas de los ciudadanos, no una acción de gobierno para mantenerse en el poder como es la que está sucediendo en este momento por parte de Pedro Sánchez. Y fundamentalmente dar independencia a las instituciones colonizadas por eso, que yo no sé eso si se puede hacer, ¿no? Pues, claro que se puede hacer. Tú fuera. Claro que se puede hacer. Es obligatorio que la hagamos. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo en este momento, y yo creo que aquí lo he dicho en varias ocasiones, porque ya viene desde hace tiempo haciéndose, es dando los pasos que se dio por Hugo Chávez en Venezuela. Dando los pasos que se dio por Hugo Chávez en Venezuela. Uno de ellos es el control de los medios de comunicación. Y ha habido distintos momentos. El último, desgraciadamente, hace unos días, cuando se suspendió el pleno por la DANA, se suspendió el pleno del Congreso de los Diputados y del Senado, pero sin embargo inmediatamente convocaron un pleno en el Congreso de los Diputados para el nombramiento y la aprobación de los miembros del Consejo de Radio Televisión Española. Eso no hay quien se lo perdone. Una persona con 2 dedos de frente no hay quien se lo perdone. Cuando todo el mundo, dada las circunstancias de la DANA y lo que estaba padeciendo en Valencia, estaban acongojados, ellos tenían la cabeza en su mente solo y exclusivamente coger y apoderarse de la radio y televisión española. Sí, pero una pregunta, pero lo que no ha podido, Carmelo, lo que no ha podido controlar Sánchez, hombre, salvo el Tribunal Constitucional y al Fiscal General del Estado, pero la justicia no ha llegado a controlarla, ¿eh? Están en ello. Sí, pero los jueces no doblan el brazo, ¿eh? Están en ello. Más tarde, más temprano, si continúa, va a doblegarse. Bueno, va a doblegarse. Lo van a conseguir, porque lo que ha hecho hasta ahora es una tercera instancia, la instancia del Tribunal Constitucional, donde todo lo que diga el Tribunal Supremo, que hasta la fecha sigue siendo independiente, lo que digan los distintos tribunales, cuando llegue al Tribunal Constitucional, a quien tienen puesto allí, va a decir, lo que tú me digas, Pedro Sánchez, ¿qué te digo que sí? Pues sí. ¿Qué te digo que no? Pues no. Esa es la realidad. Yo creo que y eso es el paso decisivo que va a tener la consecución de la justicia, el paso decisivo que va a tener en ese andar hacia el Venezuela, al bolivariano. Ahora le voy a... Tú como abogado, no sé si sabrás, sería complicado, una vez que llegue el Partido Popular al gobierno, cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo va eso? ¿A Conde Pumpido se lo pueden yo no creo cargar que o no? El Partido Popular, una vez que llegue al poder, habrá que ver de qué manera llega y qué mayorías tiene, si tiene que pactar o no. No lo va a tener tan sencillo, porque acaba de comentar Carmelo una cosa aquí y creo que tiene razón. Sánchez tiene que aguantar todo lo posible para yugular, para eliminar, para solucionar todo el cerco judicial que tiene.
porque los problemas judiciales que él tiene van a ser el catalizador de su caída, pero quien le va a dar la estocada final no van a ser sus amigos de trinchera del PSOE, van a ser sus socios de gobierno, ya sea el PNV, sea los nacionalistas catalanes, sea Podemos, sea cualquier grupo. ¿Por qué? Porque le ven las orejas al lobo, saben lo que puede venir, saben que pueden caer en esa espiral de desprestigio que le va a pasar peaje político, con lo cual, ¿cuándo va a desaparecer Sánchez del timón del gobierno? Cuando sus socios de gobierno le retiren el apoyo y él no pueda aprobar unos presupuestos. En ese momento es cuando Sánchez va a caer. Pero Sánchez, cualquiera que esté en su situación, dice: yo no puedo irme dejando el fuego ardiendo. Yo necesito, aunque solamente sea por propio instinto de autoconservación, aprovechar el menoscabo que yo mismo he provocado dentro de la independencia judicial para poder asegurarme de que los jueces que me son fieles y aquellos actores judiciales que también lo son, que me deben su puesto y me deben su carrera, se encarguen de que después, cuando yo deje de estar en el poder, no tenga ningún tipo de problema, ni yo, ni mi familia, ni mis amigos. Por eso, cuando el Partido Popular gane las elecciones, bueno, tendrá que ver en cualquier caso cómo le mete mano a eso. ¿Y cómo le va a poder meter mano a eso? Pues no lo va a tener sencillo, porque va a tener que pactar con otros grupos. No va a poder modificarlo ad hoc. Ya incluso lo ha intentado el PSOE, y el PSOE no ha podido, y con un poder omnímodo. Con lo cual yo creo que aquí no es una cuestión de si el Partido Popular va a tener o no voluntad de hacerlo. Yo entiendo que sí, lógicamente lo ha expresado tanto Feijóo como los principales líderes del partido, sino la capacidad real que tenga en función de la mayoría que sea capaz de articular, porque todo va ahora en función de eso. Pero desde luego Sánchez, ya digo, igual que habéis comentado vosotros, aunque sea con una caña de bambú, va a estar ahí aguantando hasta el final. Carmelo, te habían pedido la palabra. Julio, perdón. Yo te quería decir una cuestión de semántica, ¿no? Y estoy de acuerdo con Carmelo y un poco está pululando aquí todo el rato, pero yo creo que deberíamos de diferenciar. Estamos todo el rato diciendo que Sánchez va a caer. Sánchez caer, es decirlo elegantemente, pero hay otros dos poderes del Estado que pueden hacerlo caer. No voy a nombrar el otro verbo, claro. El que ha hecho fracasar al Estado en esta crisis ha sido, y por eso va el jefe de Estado a decir el Estado está aquí, ha sido el gobierno, que es el que tiene la capacidad. El rey quiso ir en el Marte. O sea, el que está haciendo, socavando el sistema. Y ahí hay mucha regeneración que hacer, obviamente, y reforzamiento de las instituciones. De eso hablaré ahora. Es el propio gobierno. O sea, Pedro Sánchez estaba pisando moqueta y no va a pisar barro, sino va el rey. Eso lo tenía clarísimo. Él venía de la India, quiero recordarlo, ¿eh? Entonces, a él, la justicia lo va a arrastrar a una posición en la que el Poder Legislativo lo va a hacer caer. Esa es mi opinión. Y va a haber un gobierno nuevo y el Partido Popular tendrá que decidir cómo reconstruye todo lo que se ha roto en estos últimos seis años y pico. Y hay muchas formas de hacerlo. Yo le propongo al Partido Popular en Madrid que haga lo mismo que hicimos en Andalucía. El ejemplo está muy claro. O sea, nosotros, porque siempre el principal partido, el partido de gobierno, necesita tener un partido fuerte en la oposición. El Partido Socialista no va a ser fuerte, pero lo que quede del Partido Socialista tiene que ayudar, porque hay que sumar mayorías para renovar los órganos, y las mayorías son mayorías cualificadas. Tiene que haber vida inteligente en el Partido Socialista y negociadora y mediadora en el Partido Popular para que lleguen a acuerdos como nosotros hicimos en Andalucía. Nosotros renovamos los órganos de extracción parlamentaria también con el Partido Socialista, porque los tenían todos bloqueados. Porque habían hecho las leyes, habían hecho 3 leyes con el mismo artículo para que fuese la dependencia absoluta de ellos. Y fuimos capaces de hacerlo. Eso, Juan Marín, Elías Bendodo, Juanma, algunos de los que estamos también en el Poder Legislativo, conseguimos hacerlo porque dependía del Parlamento. Y ese es el camino. Hay que reconstruir con la vida inteligente que quede en el PSOE. Eso sí, hay que hacerle entender a los ciudadanos que ahora viene otra etapa en la que hay que regenerar, porque esto es de salud democrática y pública, y ya pública. Claro. No solo regenerar, sino también reforzar, porque tenemos que aprender de lo que ha pasado. Que ha venido una persona sin escrúpulos, que ha cruzado todas las líneas, ha roto costuras democráticas y constitucionales. Yo he dicho para siempre aquí que es un asalto al Estado social y democrático de derecho y al régimen constitucional. Está clarísimo hacia dónde va. Entonces hay que explicarle muy bien a los ciudadanos lo que ha pasado y hay que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cambiar la ley electoral general. No quiero ser muy pesado con esto, pero alguien que tiene menos del 1% de apoyo a nivel nacional en unas elecciones no puede estar condicionando la gobernabilidad de un país.
O sea, ni Junts per Catalunya, ni el PNV, ni Esquerra Republicana de Cataluña, solo presentados en Cataluña, en el País Vasco, tienen que tener secuestrado la voluntad popular y que no haya gobierno y que haya inestabilidad. Comparemos Andalucía con lo que está pasando en España. En Andalucía se está generando desarrollo económico, se está generando tejido empresarial, se está creciendo. Sin embargo, no legislamos en Madrid. Sí. Carmelo, tú, espérate, una pregunta, Carmelo. A nivel particular, a nivel partido. ¿Tú eres partidario de cambiar la ley electoral? Yo lo he dicho montones de veces. Es necesario, y aquí también lo he dicho, sí, es necesario cambiar la ley electoral. ¿Por qué? Porque lo he comentado muchas veces y lo vuelvo a comentar. Es imperdonable que 300.000 votos, 200.000 votos esté condicionando todo el gobierno de un Estado. Cuando hay partidos, por ejemplo, vamos a retrotraernos cuando estaba Izquierda Unida, que tenía 1 millón de votos y solamente un diputado o 2 diputados, y sin embargo con 200.000 votos tenía Convergencia y Unión o Esquerra Republicana de Cataluña, tenían más diputados que todo 1 millón de votos. O Herri Batasuna, por ejemplo, o con 200.000 votos, no puede ser. O Herri Batasuna. Entonces, es necesario que se cambie la ley electoral. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues ya entraría la negociación. Con una barrera electoral en todo el país ya sería suficiente que el PNV, que Bildu, que Junts per Catalunya o Esquerra Republicana se presenten en Sevilla, en La Palma del Condado o en Palo o en Huelva ciudad. Y entonces que tengan ese riesgo, ese gasto y un discurso para que la gente los vote. Vale. O también, el problema con un bonus. Efectivamente, es que están sobre representados. Todos los partidos dicen que hay que reformar la ley electoral cuando están en la oposición, pero cuando llegan a ganar las elecciones gracias a esta ley electoral, ninguno la cambia. Bueno, ¿vale? Porque le afecta a los diputados. Eso le afecta al número de diputados hasta ahora, que se líen en la circunscripción y todo el mundo se mete la mano en el pecho y dice, y coge la calculadora electoral y dice, ¿cuántos pierden en Huelva? Un diputado, no puede ser. Hombre, ¿cómo voy yo a sacrificar con el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí? Pero no, yo hablo de modificar en un punto, de introducir una barrera electoral del 5% en toda la circunscripción única electoral, que sería España. Entonces, el que no alcance el 5% de los votos en todo el territorio nacional, pues no tiene representación en las Cortes Generales. Ahora, que va a sacar representación, sacarán. Yo quiero hablar de lo que estabais hablando antes, que yo no había dicho ni pío. El problema, si observáis, aquí estamos en todo momento diciendo, cuando caiga Sánchez, cuando pierda las elecciones Sánchez, en ningún momento hemos visto con capacidad de ganar las elecciones al PP. Digo yo que no lo hemos visto porque psicológicamente no lo estamos poniendo de manifiesto. Y digo, y voy a explicar, o sea, que es lógico que pensemos así, porque el PP nunca, salvo la vez que se la ganó Aznar a Felipe González, nunca ha ganado las elecciones, siempre ha llegado al poder porque el PSOE las ha perdido. Y esto es lo que ahora espera el PP que suceda de nuevo, que el PSOE, con sus equivocaciones, con sus errores, con sus torpezas, con sus aliados, con sus socios, las pierda y ellos les caiga del cielo el gobierno, ¿vale? Y lo van a tener muy difícil porque el PSOE solamente necesita un punto en su programa electoral: evitar que gobierne la derecha con la extrema derecha. Es que ese va a ser el programa. Con ese punto, el programa ellos electoral ya va a ser tienen ese. el programa electoral. Ese es el programa electoral. Mi pregunta es, ¿para cuándo va a empezar el PP a preparar un programa electoral que conozcan los ciudadanos, que sea creíble, que sea realizable? Porque os voy a recordar que aquí, cuando se han dado dos vuelcos importantes, fue en 1982, ¿vale?, cuando el Partido Socialista sacó 202 diputados, pero desde 2 años antes el Partido Socialista tenía un programa electoral que conocía todo el país y, es más, tenía un gobierno en la sombra. Todos sabíamos que luego algunos no fueron. ¿Quién iba a ser el futuro ministro de Sanidad? ¿Quién iba a ser el futuro ministro de Hacienda? El de Economía, ¿vale? Eso es anglosajón, eso de los ingleses. Aznar copió ese modelo y lo volvió a hacer. Es decir, Aznar, antes de decirle váyase usted, señor González, tenía un programa electoral, ¿vale?, que todo el mundo conocíamos. Pero es que además conocíamos a los futuros ministros de Aznar. En este momento el Partido Popular no tiene un programa. Y tenemos un problema, o tiene un problema el Partido Popular, y por ende España, porque los problemas del PSOE o del PP son problemas de España, ¿vale?,
que no se nos olvide, votemos a quien votemos. El problema que tenemos es que en este momento el antecedente inmediato que tiene Feijóo se llama Rajoy. Y a Rajoy le cayó la mayoría absoluta por la torpeza y por la ruina de Zapatero, ¿vale? Y las pocas cosas que prometió, y yo estuve en Dos Hermanas escuchando a Rajoy, aquellos de venir al suelo, cuando criticó que el Partido Socialista había subido del 16 al 18% el IVA y que ellos lo volverían a bajar 16%, y cuando llegó lo subió al 21%. Y la excusa era que es que se habían encontrado un déficit oculto. Pues mal hecho. Un partido que aspira a gobernar no puede permitir que se la cuelen de esa forma. Tiene que tener los medios, los recursos necesarios, las personas infiltradas en la administración como para saber cuál es la realidad, ¿vale? Y en este momento estamos en las mismas. Feijóo, el relato lo sigue marcando el Partido Socialista, Sumar, Podemos, porque aquí estamos hablando de políticas, de la política que hacen esa gente. Feijóo no nos ha dicho qué es lo que va a hacer cuando llegue al poder. No nos lo ha dicho. Bueno, algunas cosas nos ha dicho algunas cosas de qué personas se va a rodear. Pero no ahora los jueces están marcando también el ritmo. Que va a derogar, los jueces están marcando el ritmo. Yo creo que después de lo que ha pasado en estos días, yo creo que hay muchas cosas que han cambiado en la mente de mucha gente. Bien. Carmelo, por alusiones. Sí, bueno, por alusiones. Se dice, no, es que el Partido Popular no ha ganado las elecciones. Siempre. Bueno, el Partido Popular en estas últimas elecciones la ha ganado el Partido Popular, ¿eh? No la ganó Pedro Sánchez. Ha sacado más votos. Sí. El que saca más votos es el que gana. Bueno. Si no gana con suficiente para poder gobernar, pues no gobierna. Pero quien ha ganado las últimas elecciones ha sido el Partido Popular. Prueba de ello, ahí tenemos el Senado, donde tenemos mayoría, supermayoría. Desgraciadamente, el Senado tiene las competencias que tiene y no es como en el Congreso. Pero quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular en estas últimas. Y con Rajoy también las ganó. Con Rajoy, que sacamos 180, que yo estaba de diputado entonces, 180 y pico, 183 creo que fue, diputados, la había ganado el Partido Popular. Claro. Entonces, después de la ruina de Zapatero. No me puede, después de lo que sea, pero lo ha ganado el Partido Popular. Y lo que sí estoy convencido es que el Partido Popular puede y gana, de hecho, elecciones. Y yo me acuerdo cuando estaba yo de diputado en la primera legislatura, que estaba Rajoy, hicimos la propuesta de reforma de la ley electoral. La hicimos. Y no se pudo llevar porque el Partido Socialista, que en aquel momento estaba en la oposición, dijo que no, que de ley electoral no se modifica nada, que se queda todo tal como está. Y no tuvimos en aquel momento la valentía de decir, vale, pues si tú no quieres, también se aprueba. Porque teníamos 180 y pico diputados. Ellos lo van a hacer y lo están haciendo. Claro. Ojo. Entonces, se necesita, Carmelo, 176 entonces votos. nos decía, es que solo si lo hacemos y luego van a venir ellos y lo van a cambiar, pues que lo cambien. Que lo cambien. Es que yo recuerdo que la frase que se decía por parte del Partido Socialista era: cuando lleguemos nosotros, esta ley la vamos a quitar. Aprobábamos otra ley. Cuando lleguemos nosotros, esta ley la vamos... Y así sucesivamente. Pues esta, una más de las que cuando lleguemos nosotros, esto lo vamos a quitar. Pero teníamos que haber hecho el cambio de la ley electoral. Si hubiéramos hecho eso, pues a lo mejor el PNV, Bildu o Junts per Catalunya no estaría con la vara de mando. Porque ellos son los que tienen ahora la vara de mando en España. Bueno, vamos con que nos queda poco tiempo, ¿eh? Tenemos que hablar de los WhatsApp del caso Coldo, que ponen en la Diana Sánchez y salpica su núcleo duro. Cerca de una decena, ojo importante, una decena de ministros de Sánchez aparecen en el sumario de la trama que evidencia los nexos de todos con Koldo García. Todos hablaban con Koldo, todos hablaron con Koldo. José Luis Ábalos, Francina Merengol, Víctor Ángel Torres, Nadia Calviño, la amiga de Julio, Teresa Rivera,
Reyes Maroto u Óscar López son algunos de los nombres que aparecen en los mensajes que la Guardia Civil acaba de incorporar al sumario de la trama Koldo. Se trata de personas que han formado o forman parte del círculo de confianza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que ahora aparecen salpicadas en una trama de corrupción de la que todavía quedan muchas evidencias por analizar. Y otra de las noticias que ha aparecido hoy, hemos hablado mucho del rescate de Air Europa, los casi 500 millones de euros. Air Europa no necesitaba ser rescatada, pero el gobierno se empeñó en ello. ¿Y por qué no necesitaba ser rescatada? Bueno, pues Globalia tenía en julio de 2020 un patrimonio hotelero valorado en cerca de 2.000 millones de euros. Y la familia Hidalgo, que atesoraba el 95% del holding, se había repartido un dividendo de unos 35 millones de euros para cada miembro de la familia. Esto ocurría en 2020. Yo creo que con estos datos no hace falta más seguir. 475 millones que el gobierno daba a Air Europa y que, por cierto, no ha pagado absolutamente nada, porque hacía unas declaraciones Pedro Sánchez, hombre, que ellos estaban pagando lo que se le había dado en el rescate. Mentira, no han devuelto ni un solo euro. Bueno, Faraco. Yo estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho Julio, porque además, vamos a ver, a los pobres se compra fácilmente, a los ricos es muy difícil comprarlo. Y tenemos a dos millonarios, uno oculto, pero el otro claramente demostrado. Uno está en la cárcel, bueno, dos millonarios están en la cárcel, y otro sabe que su horizonte es la cárcel, que es Ábalos. Esa gente, lógicamente, van a pactar con la Fiscalía. Yo, siendo el juez, me preocuparía mucho de la seguridad, de la vida de Aldama dentro de la cárcel, ¿vale? Porque ese, lógicamente, no se va a tragar todo lo que va a salir, porque ahora, claro, lógicamente el juez está diciendo, no lo voy a poner en la calle hasta que no sepa todas las cuentas que tiene en el extranjero. Es decir, eso le puede llevar al juez, si cumple con la palabra, te puede llevar 2 años en la cárcel hasta que se entere, hasta que el juez se entere de todas las cuentas que esta gente tenía en el extranjero. Porque además se habla de que tenían cuentas en más de 20 países. Más de 20 países. Qué drama, donde Dios. tenían cuentas. Ten cuenta, ahora está viendo, ahora empieza a salir más delitos. Es decir, contrabando de petróleo venezolano que estaba embargado por las Naciones Unidas, bueno, por Estados Unidos y por todos los países de la Unión Europea. Había un embargo hacia el petróleo venezolano y sin embargo ellos estaban traficando con él. Es decir, te quiero decir con esto que Pedro Sánchez va a caer porque lógicamente al final, tú te acuerdas que yo dije también aquí un día, todos, ahora mismo estamos escuchando el hermano de Pedro Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez, Ábalos, Koldo, y yo dije, todo Correcto. es lo mismo. Todo es alrededor. Todo va caso. al mismo núcleo. Es un solo caso. Pero fijaros la trama también, para qué, porque son tantas las noticias que salen. Fijaros la trama y esta gentuza, cómo protege a gente como esta. Aldama negoció con el clan de los Pitas, ya el nombre echa para atrás, ¿no? El envío de los 1.285 kilos de oro desde Moscú. El traslado de los 104 lingotes de material precioso tuvo como protagonista a 2 miembros de una familia venezolana. Vuelve el nexo de unión con Venezuela. Los 104 lingotes de oro que se enviaron desde Moscú a Caracas en enero de 2020 tras la negociación de Víctor Aldama con Delcy Rodríguez. Delcy es la número 2 de la dictadura sanguinaria de Maduro y pesaban un total de 1.285 kilos. Ahí falta un nombre qué que no sé gentuza. por qué siempre se queda al margen, que es José Bono. ¿Y Zapatero? Claro, Zapatero, que está metido. Zapatero está. Zapatero Zapatero se está sabe que está ahí porque en toda la salsa. en todas las salsas de Venezuela está ahí. Pero José Bono, que es el que los introduce a todos ellos en República Dominicana, que tiene pasaporte dominicano, o sea, ese no sé por qué razón siempre se queda al margen. Y ese está ahí. Es increíble cómo la historia se repite, ¿no? Aquí volvemos a hablar del oro de Moscú, pero no del de Negrín, precisamente, que también era del Partido Socialista. Pero me gustaría poner el foco en la confusión que están demostrando los sumarios judiciales y las instrucciones entre el presidente, altos cargos del Partido Socialista y la familia respectiva.
Quiero decir, la trama es una trama familiar, pero es una trama de partido. Eso es. Quiero decir, Ahí es donde voy yo. es bien sabido para cualquiera que se mueva en los pasillos políticos que existe dentro de un amplio porcentaje de la militancia del PSOE una seria inquietud por cómo puede afectar esto al Partido Socialista Claro. después de Pedro Pues Sánchez. lo voy a decir muy claro, hasta donde el Partido Popular quiera dejarlo caer. Hasta donde el Partido Popular lo necesite para reconstruir. Lo voy a decir claro. pero es que- porque es que no hay el espacio. El Partido Socialista ya ha caído en otros países también por corrupción. Yo vengo defendiendo aquí que la corrupción es importante cuando la gente vota. O sea, estamos hablando todo el tiempo de casos de corrupción. Pero es que, es además, una corrupción generalizada, estructural, y en este caso absolutamente ligada al poder, que no es la primera del Partido Socialista. Yo dije cuando conseguimos gobernar Andalucía, porque sacamos más diputados, efectivamente, porque ya no es quien gana las elecciones, sino, y esta gente han inaugurado esta etapa porque Felipe González dejó gobernar a Aznar. Podía haber pactado y no haberlo dejado gobernar, pero lo dejó Juanma gobernar. Moreno no ganó Entre las otras cosas, elecciones porque en Felipe Andalucía. González tampoco quería ser candidato en aquellas elecciones, pero eso es otro cantar. Ese espacio en otros países ha quedado absolutamente libre y ha habido otros partidos que han emergido, lo han ocupado. En España no se da esa casuística también porque el sistema electoral, tal y como está, y cómo se traduce la confianza ciudadana en escaños, pues está como está. Por eso es necesaria esa reforma de la ley electoral. Pero es más que evidente que hay que reconstruir las estructuras del Estado y todo lo que se ha roto, incluso teniendo la habilidad de hacerlo con parte de los que militaban en el partido que los ha roto. Pero es que aquí, Esto va a pasar así, ¿eh? Aquí Porque hay es que una si cosa tú necesitas que es... sumar 2/3 y 3/5 para depende de qué reforma. Reformas estructurales profundas. ¿Por qué? Porque cuando las leyes orgánicas se protegen de esa forma es porque buscan el acuerdo, no la imposición del PSOE, que así es como entienden el poder. Y eso lo hicimos en Andalucía. En Andalucía los ciudadanos, yo creo que es lo que va a pasar en España, cuando ven que hay una corrupción sistemática generalizada que afecta al tuétano y salga Partido Socialista, vamos a ver qué ha pasado en la sede, y la posible imputación del presidente del gobierno, yo creo que ese espejo va a haber otros partidos y dentro del partido que no se van a querer mirar. Pero va a depender de hasta dónde caiga, de hasta dónde permita el Partido Popular que caiga el Partido Socialista. Pablo, ¿qué valor puede tener el acta notarial que hay firmada del señor que llevó los 90.000 euros a la sede del PSOE, que lo había declarado a un medio de comunicación, pero además fue a un notario de Madrid reconociendo lo que había hecho? Eso tiene... Vamos, Evidentemente. eso tiene un valor jurídico apabullante. Es decir, cualquier abogado o cualquier fiscal lo utilizará sin dudarlo porque le dota de una veracidad. Es decir, cuando tú das fe notarial a cualquier cosa, tú lo que estás haciendo de alguna forma es blindarte jurídicamente para cualquiera que pueda verse inmerso en esa situación. Entonces, eso es una prueba muy contundente. Entonces, aquí no estamos hablando ya de un caso de corrupción aislado, de un cargo aislado del PSOE. Estamos hablando, y es donde a mí me gustaría poner el énfasis, de una corrupción dentro, en el seno del propio Partido Socialista, hasta el punto de que lo ha corrompido en su misma esencia. Comentabas tú antes, Julio, si queda vida inteligente del PSOE posteriormente. Eso realmente es una auténtica quiniela, porque habrá que ver si eso realmente es así. ¿Quiénes quedan después del erial en el que se va a mover el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista, una vez que los sumarios judiciales concluyan, que concluirán en algún momento, va a perder todo su relato. Y me gustaría poner de manifiesto una cosa que a la gente se le olvida, que Pedro Sánchez, cuando le hizo una moción de censura a Rajoy, la hizo precisamente amparándose en la cuestión de la corrupción. Decía que como la sentencia de lo de la Gürtel, claro, el Partido Popular aparecía condenado como partícipe a título lucrativo, que eso implicaba una responsabilidad penal, que no es así, por cierto, pero es lo que grimió Pedro Sánchez, eso justificó una moción de censura. Bueno, pues está claro que todo eso que Pedro Sánchez hizo y esgrimió es totalmente falso, porque vamos a contar todos los cargos, altos cargos del gobierno y del PSOE que están involucrados dentro de la investigación. Es decir, por eso, lo que comentamos antes, al PSOE le interesa estar en el poder el máximo tiempo posible, para poder eliminar esos sumarios, para poder hacer que se sobresean, que concluyan y que nadie sea condenado en un juicio oral. ¿Por qué? Porque en el momento en que sean condenados todos estos en juicio oral, está claro que la plana mayor del PSOE va a ser diezmada. Pero no va a hacer falta, perdona que te haga apéndice, ¿no? Que apostille. En el momento que imputen al presidente del gobierno se acabó la legislatura. Yo creo que no hay que darle más vueltas. O sea, ya sería impresionante que un presidente del gobierno imputado
Ya sería, vamos a ponernos esa tesitura fiscal de lo que puede hacer el resto. Tenemos Yo creo un que fiscal general imputable. automáticamente el Partido Popular se ve obligado a plantear una moción de censura y los demás a retratarse. ¿Qué va a hacer el PNV? Que en ese momento fue también determinante. No, el PNV ¿Qué va a hacer el PNV? Pues el tendrá que quitarse de en PNV medio. tendrá que apoyar eso. Se recomponga en el gobierno El vasco como se suplicatorio. Lo primero recomponga. que tiene que apoyar es el suplicatorio. Pero Julio, yo en lo que estoy pensando Sí, es bueno, quisiera- claro, pero no hace falta que condenen a nadie. No, pero Simplemente digo con que- que imputen al presidente del gobierno o se pruebe fehacientemente se tiene que aprobar el suplicatorio. que sea una prueba clara ya ese acto notarial de que ha ido dinero a la sede del Partido Socialista y haya alguien allí que acabe diciendo, oye, ¿por qué me voy a comer esto yo? Pues sí, pues aquí vinieron bolsas y que no sé dónde ha ido, o alguien diga, pues mira, pues esto vino, Pero, ya Julio, veremos. Julio, en lo que yo estoy pensando a la hora de decir esto es en el possanchismo. Es decir, que la oposición obtenga el poder, perfecto, pero el poder hay que tomarlo y lo más importante, retenerlo el máximo tiempo posible. Entonces, parte del hecho de que la oposición puede retener ese poder es precisamente que diezme totalmente a la otra oposición, es decir, al PSOE después de que caiga Sánchez. Entonces, ¿cuál va a ser el relato del PSOE? Porque cualquier gurú político se daría cuenta y dirá, bueno, como aquí esto en definitiva afecta solamente a Pedro Sánchez y a su camarilla, esto es un tumor que hemos extirpado porque Sí. somos un partido superdemocrático Exacto. y ahora todos estamos limpios y aquí empezamos de nuevo y nadie se acuerda de nada. No, es preciso que la oposición incida en una cosa, que es corrupción de Sánchez, sí, porque es el presidente, pero que es del PSOE. La corrupción es del Partido Socialista. Mucha va a Es que ser el la secretario catarsis. general del PSOE. Es que, Claro, es que mucha va a ser la en mi catarsis opinión, que ¿qué va a haga el pasar? PSOE Lo para resumo quitarse- muy rápidamente. para quitarse ese problema En mi de opinión, encima. lo que va a pasar, y me puedo equivocar, es que en el momento que lleguen esos momentos judiciales, pues va a haber una reunión, va a haber una reacción en el Poder Legislativo y va a hacer una reacción del Partido Popular. Y se van a tener que retratar en dos vías. Una, en lo que ahora se llama una moción de censura instrumental, que eso no lo hemos inventado todo, porque tiene que ser constructiva, tiene que haber un presidente, pero para convocar elecciones, y el Partido Socialista tiene que poner a un candidato nuevo rápido y se queda sin secretario general. Después tendrá que hacer un congreso extraordinario para reponerse. Si continúa la legislatura con un presidente, que podría ser Feijóo, se van a quedar los diputados del sanchismo, pero automáticamente tienen un problema interno muy gordo. Si hay una moción de censura y hay elecciones, al Partido Socialista le coge roto por dentro. Entonces Vamos a ir va a concluyendo. caer muy ¿Cómo lo muy ves? abajo. Visto que no ha calado eso de que elabore y conozcamos el programa electoral del PP, se hace necesario que una vez que se pase toda esta desgracia de la Dana y demás, el Partido Popular, Feijóo, plantee una moción de censura incluso para perderla. Es una Porque de es las la posibilidades. forma de decirle a los ciudadanos cuál es el programa electoral, qué es lo que yo voy a hacer si ustedes me dan la confianza, ahora o cuando sea. Carmelo, habéis ¿No planteado. sería un tema muy Ahí- grande? Espérate, No. vamos a preguntarle a ver si. No, porque enfrente ¿Tú eres lo que par- tiene tú es eres- corrupción. ¿Tú eres partidario de una moción de censura, Faraco? Sí, sí. Vamos a ver, después con todo lo que está Es que saliendo más cosas no pueden de salir Aldama, ya. de Ábalos, Incluso de con, demás, incluso con lo que ha sucedido con la Dana. Claro. Todavía más. ahora mismo, o sea, una vez que pase, o sea, todo esto, esa dejadez, de esa no asunción de responsabilidad del gobierno central como máxima figura estatal ante una desgracia como esa, eso lo tiene que aprovechar, se lo tiene que afear el principal partido de la oposición al gobierno minoritario, además. Es decir, que ahí es donde los demás, ¿qué van a hacer PNV? ¿Van a cerrar filas con Pedro Sánchez? A los jueces lo han fustigado, Luis, Bueno, y los ¿qué? jueces están por hacer su trabajo para hacerlo. Carmelo, ¿qué, Lo que a nivel particular o a nivel de partido, ¿qué piensas tú sobre la moción de censura? Vamos a ver, hay que dejarse llevar por las emociones, los que nos, incluso hasta por la lógica y demás, muchas veces nos puede llevar a equivocarnos. Y lo primero que hay que hacer en una moción de censura, lo primero que yo haría era ver los números para que esa moción de censura tenga éxito. Y viendo los números que está en el panorama actual en la política, resulta que si el PNV no quiere, como lo ha manifestado desde hace ya algún tiempo, pues muy difícil. Si Bildu, el otro y todos los
quieren estar con Pedro Sánchez, es muy difícil que triunfe una moción de censura. Y presentar una moción de censura para que no triunfe, incluso puede suponerse un fracaso, o mejor dicho, un reforzamiento de el que ha sido censurado o ha pretendido ser censurado. Hay que, en las cuestiones políticas, hay que saber, no solo hacer las cosas para dar un testimonio, sino hay que ir con la garantía del éxito. Y hoy por hoy los números no dan la garantía de éxito. Hoy por hoy es cierto. Hoy por hoy es así. Y en ese sentido tiene que mover ficha algunos partidos que hoy están apoyando a Pedro Sánchez. Y mi opinión, ya te doy mi opinión. Y mi opinión es que esos partidos no van a mover ficha, ninguno. ¿Por qué? Porque mientras esté Pedro Sánchez, está ordeñando la teta del Estado. Y estando ordeñando la teta del Estado, están bien ellos, porque van a conseguir. Porque de otra manera, probablemente con el Partido Popular no va a ordeñar la teta del Estado. Es que eso el PNV no creo yo que... Eso yo creo que el PNV tiene un punto... todo lo que ha dicho Carmen lo suscribo, a día de hoy. Pero el PNV apoyó los presupuestos de Rajoy y a la semana siguiente estaba haciendo una moción de censura. Quiero decirte que va a llegar el momento... Efectivamente. Cuando en el momento justo el PNV, en mi opinión, Carmelo, puede cambiar de opinión. Mientras eso no pase, no hay moción de censura. Y yo dije, cuando se aprobó... Y Jun también puede cambiar de opinión. Cuando se aprobó los presupuestos con Rajoy, que lo aprobó el PNV, yo y mis compañeros de escaño decíamos, con los presupuestos aprobados, como mínimo otro año por delante con tranquilidad. Pues nada, otro año por delante, nada. A la semana siguiente. ¿Por qué? Porque el PNV decidió en aquel momento apoyar la moción de censura. Bueno, porque sabían que porque Rajoy no disolvió las cámaras. Pero tiene relato, porque se pueden rocar. Porque Rajoy no disolvió las cámaras y hubiese gobernado en coalición con Ciudadanos. Claro, es que se pueden rocar. El PNV en el País Vasco se pueden rocar, como hicimos nosotros aquí en Andalucía. O sea, tú te puedes encapsular y decir, miren ustedes, esto es un gobierno que funciona bien, el País Vasco tiene estabilidad y se queda como está. O quedarse en minoría, pero con un apoyo desde el gobierno central. Pedro Sánchez en el País Vasco lo ha hecho, entre comillas, mirando su propio interés. Así es. El Partido Socialista le ha dicho al PNV, oye, que yo te apoyo en el País Vasco, siempre y cuando tú me apoyes a mí en Madrid. Claro, y esa es la realidad. Gobernar la comunidad autónoma vasca es muy goloso para el PNV. El tejido empresarial vasco que la apoya. Claro que la clave va a ser esa. Tiene un límite. Es lo que acaba de comentar tú, Carmelo. Los partidos independentistas van a estar chupando de la teta del Estado hasta que no pueda más, quede seco como una mojama. Esta es la realidad. Entonces, ellos siempre van a apoyar a Sánchez, a salvo de que vieran que el coste político de hacerlo es tal que les permita a ellos perder su posición de poder. En ese momento no van a tener ningún tipo de escrúpulo. El enemigo de hoy es mi amigo y viceversa. Es más fácil que cambie de postura Junts que el PNV. Hay un punto a partir del cual tienen que moverse los actores. Sí, Baraco, tú lo ves así. Sí. Hombre, de momento le prometieron una amnistía y sigue estando en Bruselas, en Bélgica. Eso para empezar. ¿Vale? De momento. En segundo lugar, él estaba tan seguro de que tenía doblegado al PSOE que dijo, si no soy presidente de la Generalitat, me retiro de la política. Y no es presidente. Y no se ha retirado. O sea, ahí está humillando. Y han aceptado hoy. Está humillando. Han aceptado hoy. Todo eso, un tío que está. La denuncia del Partido Popular. La persona que está, el único que yo conozco en la política que está tan desequilibrado como Sánchez es Puigdemont. Es decir, entonces tú imagínate lo que ese hombre tiene que le dará en la su cabeza cabeza. por la noche cuando se imagínate. Bueno, vamos a ir terminando, fuera de tiempo. ¿Tú querías hablar de Teresa Rivera? Bueno, Teresa Rivera, yo hasta el final, igual que digo que si llega a ese punto puede cambiar y se pueden mover los actores, lo que yo digo es que cada vez está más claro que Teresa Rivera ha tenido una implicación directa en lo que ha sucedido, en los desgraciados acontecimientos con la Dana, singularmente en Valencia. ¿Por qué? Porque está negro sobre blanco y está normativizado que había reformas hidrológicas que hacer que no se han hecho y que hubieran sido esenciales para minimizar lo que ha sucedido con esta desgracia. Eso está demostrado y se ha hecho público, ¿no?
y por otra parte, dependiente del MITECO, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y voy a decir algo que a mí me parece que es literalmente así, por la experiencia que yo he tenido también con la del Guadalquivir, que no es poco importante, que son muy negligentes. O sea, no solo es un riesgo que no hagan bien su trabajo, y en esta ocasión incluso con esa alerta que dice el presidente Mazón, que ya quedó demostrado efectivamente que ha sido así, y además a través de comunicado, a través de un correo electrónico, a veces habrás visto otra insensibilidad y otra forma peor de proceder en medio de una crisis medioambiental así, de un desastre. Eso depende de la señora Rivera. ¿Y ahora que la va a elegir el Parlamento Europeo? ¿Comisaria vicepresidenta en Europa? Durante 5 años va a estar, cuando el gobierno de Sánchez, yo soy de los que piensa que de una forma u otra llegará a un punto en el que deje de ser gobierno del PSOE en España y haya otro gobierno, y esta mujer absolutamente negligente con esto y con otras cosas va a ser una supercomisaria, aunque esté controlada por otros, ¿no?, europea. Yo no sé, yo lo que sí sé, hoy he hecho una consulta a un periódico que me hizo una entrevista, que es de Bruselas, muy influyente, como lo puede ser The Economist o otro, pero en el ámbito comunitario, y me había hecho una entrevista porque tienen muchas dudas en Bruselas sobre Teresa Rivera, esto es la realidad, y estaban haciéndole un perfil también con lo que no ha hecho bien en España, ¿no? Y en España y en Europa. Y ese artículo no ha salido, de momento no va a salir. ¿Qué te han Entonces, dicho? ¿Por qué no ¿hasta sale? dónde llega la mano negra? Pues porque los editores del periódico no han dado lo que hay para que salga. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta gente, yo lo he vivido en política y Carmelo lo está viviendo, son hasta el último minuto, no, hasta el último segundo. Teresa Rivera, que es mañana cuando, pues hay que retener ese artículo, no puede salir antes de mañana. No vaya a ser que haya un escándalo final y haya diputados del Partido Popular que no la acaben votando. Ya sé que los españoles no la van a votar, pero que haya un cambio de timón más de una vez y más de dos. Ha habido comisarios que se han presentado que han sido rechazados por el Europarlamento, porque necesita una mayoría. No pierdo la esperanza de que eso así sea. En estas últimas horas ha habido medios de comunicación independientes a los que han tratado de pseudomedios, de política del fango. Sí, como siempre, lo que siempre dicen, ¿no? Pues que están incidiendo en ese aspecto, porque a mí, singularmente, y termino, Paco, me parece muy grave, gravísimo, que haya reformas estructurales que hacer en las infraestructuras hidráulicas que pueden evitar catástrofes y que no se hayan hecho. Porque es que han muerto personas. Estamos viendo, esto no ha pasado por casualidad, se sabe que es una zona de potenciales inundaciones y ha habido inundaciones a lo largo de los siglos, está demostrado. Si se ha puesto negro sobre blanco por los profesionales qué es lo que hay que hacer para que no pase, y ahí deja de, como está pasando con la del Guadalquivir en Doñana. Es mentira que el agua de la lluvia esté llegando a través del Guadiamar a Doñana, y lo están diciendo el diario.es y otros medios. La cadena SER, El País, es absolutamente mentira. Yo he estado allí. Y esto está pasando en este país sistemáticamente. Las confederaciones hidrográficas son, entre comillas, bastante desastre. Y termino diciendo algo importante. Yo creo que en España el nuevo gobierno que llegue debe instituir, como pasa en Estados Unidos, organismos independientes donde haya profesionales que se encarguen de gestionar estas catástrofes, que se encarguen de hacerlo. Porque estoy convencido que, como siga quedando en manos del político de turno, que está pensando más en las próximas elecciones que en hacer su trabajo y de salvar la vida a la gente, pues que va a volver a pasar en España esto. Entonces ya es hora de cambiar la estructura. Las confederaciones hidrográficas, ahora dentro de 2 años, van a cumplir 100 años. Se crearon en 1926 en España, durante la dictadura de Primo de Rivera, y hasta hace relativamente poco tiempo al frente siempre estaban personas que políticamente no se conocían. O sea, eran técnicos, normalmente ingenieros, geólogos, en fin, gente que tenían conocimientos de la materia, de lo que era su responsabilidad. En este momento, cuando entra Pedro Sánchez en 2018, empieza a nombrar responsables al frente de las confederaciones amigos suyos. Amigos suyos. Bueno, igual que hizo con Correo, con la deuda que dejó en Correo. Recordará que el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la experiencia profesional que ha tenido es en su instituto, 20 y tantos años de profesor de instituto. En su instituto, sí. Y políticamente concejal de Juventud y Deporte en Chiclana. Cierto. Esa es la experiencia. Así es. Ese es el bagaje del presidente de la Confederación Hidrográfica, de una de las mayores confederaciones a nivel nacional. Es que el 67% del territorio andaluz lo lleva la responsable de la AEMET, pues resulta que no tiene conocimiento meteorológico.
Es decir, es que ese por es eso el fue problema, Sánchez a que reforzarla. Aquí se está ocupando las instituciones a fuerzas Con de amiguetes, colocar nombrando amiguetes, amiguetes que luego, lógicamente, como ellos se saben que no tienen capacidad, pues te tienen que ser fieles nos cuestan hasta la vida. muerte. Es que nos porque cuestan además vida. ganan todos 100 y pico mil euros al año. Que nos marchamos. Esto yo, y Nos muy, marchamos. y muy brevemente, creo que esto que estáis comentando vosotros viene a poner de manifiesto lo que sucede cuando se nombra para gestionar asuntos públicos auténticos e incompetentes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la incompetencia tiene lugar o tiene como consecuencia que se escape algo de dinero, que una estructura no funcione, la gente tiende a no darle valor pese al que tiene. Pero lo de Dana, lo que viene a poner de manifiesto de manera apabullante y trágica es que nombrar incompetentes a veces cuesta vidas. Y no descartaría yo que lo de Dana genere, con el paso del tiempo, alguna imputación o procedimiento judicial nuevo al que tenga que hacer frente al gobierno. Muy bien. Gracias, Luis, por haber venido. Nada, Y encantado, Julio, como muchísimas siempre. gracias. Encantado, un placer. Carmelo, vaya trabajo que tenéis. Después lo que has escuchado aquí cuando lleguéis al gobierno, menudo marrón. Sí, sí. Por favor. Empezar Por favor. a levantar España es mucho trabajo, pero lo haremos con gusto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias también a nuestros técnicos que anduvieron también en esa asistencia. El martes que seguramente habrá más casos de la corrupción y aquí estaremos para contarlo. El martes a la misma hora. Como venimos haciendo en los últimos 36 años, sigue los partidos del Recre en la sintonía de Antena Huelva Radio. 97.3 FM, en la voz de Paco Morán. Emociones, vivencias, experiencias. Vive el fútbol como si lo estuvieses viendo. Antena Huelva Radio, 36 años detrás del decano.